Vamos a ver ahora las integrales trigonométricas. Ya habíamos visto integrales que contenían expresiones trigonométricas, pero en esta ocasión vamos a necesitar o vamos a deducir fórmulas para resolver estos problemas. Estos problemas son de su libro de texto de la página 307. Muy bien. Fórmulas nuevas que les quiero decir. Y fíjense, aquí ya directamente es la integral del seno, o sea, es una fórmula, la integral del seno de un ángulo. Y chequen aquí que tiene que estar multiplicado por su diferencial de ese mismo ángulo. Si yo digo que el ángulo es U, aquí debe estar el diferencial de U. Si yo digo que el coseno de U, el coseno de un ángulo, aquí está la derivada del ángulo, la diferencial del ángulo. Digo, secante cuadrada de un ángulo sería por su diferencial del ángulo. O sea, tiene que estar multiplicado por su diferencial del ángulo para que sea correcto. Y entonces las fórmulas es pues, realmente coseno de U más C. Fíjense que realmente estas son las derivadas. La derivada del coseno es menos seno, la derivada del seno es coseno, la derivada de tangente es secante cuadrada, la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada, la derivada de la secante es secante por tangente y la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Vamos a empezar a hacer los problemas. Para resolver este problema voy a utilizar esta fórmula, la integral del seno de U por el diferencial de U, que fue la primera fórmula que pusimos. Bueno, entonces yo tengo seno de un ángulo y al lado tendría que estar multiplicado por la derivada del ángulo. Entonces seno, y este que está aquí es el ángulo, seno de U. Si yo digo que esto es U, esto que está aquí debería ser el diferencial de U. Entonces otra vez, comparen la fórmula, seno de U, y al lado debería estar multiplicado por su diferencial de U. Como siempre, esto es lo que tenemos que verificar, que sí esté. Entonces, si U decimos, si el ángulo es x cuarta, la derivada del ángulo va a ser igual a 4x cúbica de x. Lo cual, si ustedes checan, está perfectamente igual. Así está y así debería de estar. Está perfecto. Entonces, el resultado de esta integral, la integral del seno, es menos coseno de U más C, que para nuestro caso sería menos coseno de U, que es x cuarta, más la constante de integración. Muy bien, para resolver esta integral sería la fórmula número 2, que es así, coseno de U de U. Entonces sería coseno de U, y este debería ser el de U. Coseno de U, y esto que está aquí debería ser el de U. Y vamos a verificar que sí esté. Si decimos que el ángulo es 8x, U es el ángulo, ¿cuánto es la derivada del ángulo? Sería 8 por el diferencial de x. Entonces vemos que está el de x, pero me falta el 8. Entonces, como siempre, no hay problema. Ponemos el 8 y para que no se altere divido entre 8. Esto sería 1/8. Y la integral del coseno va a ser el seno del mismo ángulo más c. Seno del mismo ángulo, 8x más c. Recuerden, coseno de U, donde U dijimos que era 8x más c. Otra vez con la fórmula número 1. La fórmula número dice integral del seno de U, entonces sería seno de U, y chequemos que eso es el de U. Entonces, si U es x cuadrada, el ángulo es x cuadrada, la derivada del ángulo es 2x de x. Cuento con el x de x, pero me falta el 2. Ponemos el 2 que me hace falta, y para que no se altere, 1/2. 1/2, y la integral del seno es menos coseno del ángulo más c. Menos coseno del ángulo más c. Aquí no puse el signo menos aquí, porque parecería que estaría 1/2 restándole al coseno, y no, es multiplicando. Entonces por eso ya cuando multiplico más por menos, me pongo menos al principio. Esta que parece estar grandotota es la fórmula número 5 que les puse. La fórmula era así: la integral de secante de U por tangente de U por el de U.
Entonces es una multiplicación. Esta fórmula que me dice, multiplica el seno por la tangente del mismo ángulo y tiene que estar multiplicado por su du. Entonces aquí está una multiplicación de la secante por la tangente, como aquí, del mismo ángulo. Esto que está aquí, este paréntesis, es el ángulo para ambos. Y tiene que estar multiplicado por el du. Entonces, decimos, es secante de u, tangente de u, como dice la fórmula. Y esto que está aquí debería ser el du. Entonces, si u es 1 menos x, la derivada de u sería menos 1 de x. Ya cuento con el de x, pero me falta el menos 1. Ponemos un menos 1 por aquí, y para que no se afecte, menos 1 afuera, porque menos 1 por menos 1 es 1. Entonces esto sería menos, y esto que está aquí es igual a la secante de u más c. Esa es la fórmula. Entonces sería secante del mismo ángulo, 1 menos x más c. A ver, este puede ser un poquito confuso, pero vamos a explicarlo para que no sea confuso. La fórmula 5 que acabamos de ver dice, dice secante de u por tangente de u de u. Esta fórmula tiene que ser una secante por una tangente, no raíz de tangente por una secante cuadrada, ¿sí? Entonces, esta fórmula en este caso no se puede utilizar, no la vamos a utilizar. ¿Cómo resolvemos esto? No tenemos ninguna otra fórmula así. Pero estas ya son de las pasadas. De hecho, esta es una u a la m. La fórmula que vamos a utilizar va a ser u a la m de u. ¿Cómo es esto? Porque sabemos que la derivada de la tangente es secante cuadrada. La derivada de la tangente es secante cuadrada. Entonces, m va a ser un medio. Entonces, m es igual a un medio. U es la tangente de x, y esto que está aquí debería ser el de u. Entonces sería u a la m y es el de u. ¿Está bien o no está bien? Derivamos la tangente, sería la derivada de la tangente es la secante cuadrada del mismo ángulo por la derivada del ángulo, la cual está perfectamente igual, ¿sí? Entonces, recuerden que estamos usando la fórmula u a la m de u. Entonces la integral de u a la m de u va a ser u a la m más 1 entre m más 1 más la constante de integración. Entonces u, que es la tangente de x, a la m más 1, un medio más 1 es a la 3 medios, sobre 3 medios más c. Acomodándolo bonito, sería tangente cúbica de x, raíz cuadrada, ley de la tortilla, 2 tercios. A lo mejor mejor lo ponemos así. Bueno, le quitamos esto, pero también así está bien. Más c. Recuerden que si tienes un exponente fraccionario, el de abajo, el denominador de la fracción del exponente, es una raíz cuadrada, y el 3 es un exponente. Y 2 tercios, ley de la tortilla. Muy bien, entonces, igual, esto ya lo sabemos hacer previamente. Sabemos que la derivada del coseno es un seno. Entonces, si esto lo dijéramos como u, el coseno, y el de u estaría aquí. Solamente, ¿qué pasa con este 3? No podría ser de u sobre u, porque ¿qué pasa con este 3? Entonces, pasamos para arriba el 3 para que sea coseno a la menos 3 de x por el seno de x de x. Y entonces procedemos que esto que está aquí va a ser m, esto es u, y esto debería ser el de u. Entonces, esto es u, esto es m, y esto debería ser el de u. Si u es igual al coseno, m es igual a menos 3. ¿Y cuál es la derivada de coseno? Menos el seno de x de x. Entonces veo que solamente me falta un menos afuera. Sería menos, recuerden que es u a la m, u, que es coseno de x a la m más 1, menos 2, sobre menos 2 más c. Menos con menos va a dar un medio,
y ya el coseno lo colocamos con exponente positivo. Para resolver también algo importante que les quiero decir de las trigonométricas. Las funciones trigonométricas siempre tienen que tener un ángulo. O sea, la palabra seno, la coseno, la tangente no existen si no hay un ángulo. O sea, es el coseno de un ángulo, la secante de un ángulo, la tangente de un ángulo. En el caso es la cosecante cuadrada y este es el ángulo. Un error común es pensar que esto se está multiplicando. Y no, es la cosecante cuadrada de este ángulo. Entonces tenemos una fórmula especial para esta que dice integral de la cosecante cuadrada de u por el de u. Entonces, cosecante cuadrada, el cuadrado ya está contemplado en la fórmula. Entonces u sería esto. U es igual a x medios. Es más fácil derivarlo así, 1/2 de x. Esto es u, y esto que está aquí debería ser el u, porque es cosecante cuadrada de u, y esto debería ser de u. Vamos a checar que esté el de u. La derivada de esto, la derivada de 1/2 de x, como es constante por variable, va a ser la constante por la derivada de x, que es 1 de x. Entonces nomás nos falta el 1/2. Colocamos el 1/2 y para que no se altere, el 2. 2, y la integral de la cosecante es menos cotangente de u más c. Menos cotangente de u más c. Por último, quiero que vean esta diferencia. Para integrar esta que está aquí, voy a utilizar la fórmula, la integral del coseno de u. Para integrar esta voy a integrar la fórmula u a la m de u. Y vean esta diferencia. En este caso, coseno es coseno y u sería el 2x. Aquí en este caso el ángulo es u. Esto que está aquí sería u y esto que está aquí sería de u. Cuando utilizamos estas fórmulas, coseno de u, el ángulo es u y aquí debería estar la derivada. Pero en este caso, si utilizamos esta fórmula, todo el coseno de 2x es u, esto es m. De hecho, esto podría quitarlo de aquí. Lo quito de aquí y lo puedo poner así, ¿no? Entonces, en este caso, todo esto es u, o sea, coseno es u, y todo esto debería ser el diferencial de u. Y esto es m. Entonces, repito la diferencia. Aquí solamente el ángulo es u, y aquí todo el coseno es u, porque la derivada de coseno es menos seno del ángulo. Y aquí la derivada de 2x solamente sería el 2. A ver, lo continúo un poquito más. Aquí si u es 2x, el de u es 2 de x. Me falta un 2 y un medio. La integral del coseno sería seno del mismo ángulo más c. Para este caso, u es el coseno de 2x y la derivada del coseno de 2x sería menos seno del mismo ángulo por la derivada del ángulo de x. Me falta solamente un menos 2 porque tengo el seno y el de x, me falta un menos 2. Entonces ponemos el menos 2 que me falta y un medio. También aquí recuerden que aquí la m vale 2, o sea, el m vale 2. Entonces va a ser un medio y la integral de u a la m es u a la m más 1 entre m más 1 más c. Finalmente aquí que me quedaría un sexto de coseno cúbico de 2x más c.